Los primeros rayos del amanecer pintaron el cielo en tonos de coral y oro, proyectando un resplandor mágico a través de las legendarias lagunas cristalinas de Bora Bora. El monte Otemanu se alzaba majestuosamente en la distancia mientras las aguas turquesas de abajo brillaban como diamantes dispersos. Los bungalows sobre el agua del Four Seasons Resort se extendían a través de la laguna prístina como un collar de lujo. El paraíso tiene una manera de ocultar sus secretos más oscuros debajo de superficies perfectas de postal. Durante 15 años, el Four Seasons Bora Bora había mantenido su reputación como un santuario donde los adinerados venían a escapar de la realidad. Hoy, esa reputación se haría pedazos para siempre. Exactamente a las 6:15 de la mañana, Marie Tehuida se acercó al bungalow 47 con la misma sonrisa gentil que había llevado durante 8 años de servicio. La villa sobre el agua se encontraba al final del muelle más largo del resort, ofreciendo máxima privacidad para parejas de luna de miel. Esperaba encontrar las señales usuales de la felicidad de recién casados, copas de champán en la terraza, pétalos de rosa esparcidos por las sábanas, quizás un letrero de no molestar aún colgando en la puerta. En su lugar, descubrió una pesadilla que la atormentaría por el resto de su vida. Mientras pisaba el área de playa privada detrás del bungalow, sus pies con sandalias encontraron algo que la hizo congelarse de terror absoluto. El cuerpo sin vida de Sarah Morrison yacía inmóvil en la arena blanca prístina, su forma una vez vibrante ahora quieta y rota. La azafata de 28 años que había llegado apenas 11 días antes con sueños de una luna de miel perfecta estaba posicionada boca abajo, su cabello rubio apelmazado con sangre oscura y seca. El contraste era horrible, su piel pálida contra la playa blanca brillante, las manchas carmesí contra el telón de fondo del agua turquesa que brillaba inocentemente en la luz matutina. Los gritos de Marie perforaron el aire tropical, enviando aves exóticas a huir de las palmeras cercanas. En cuestión de momentos, sus gritos desesperados habían alertado a la seguridad del resort, quienes vinieron corriendo por el muelle de madera con sus radios crepitando frases urgentes en francés e inglés. A 30 pies de distancia, en las aguas poco profundas de la laguna, encontraron al capitán Derek Morrison. El piloto de 31 años estaba sentado inmóvil en agua que apenas le llegaba a la cintura, sus ojos vacantes y mirando hacia la nada. Su camisa de lino blanco estaba ahora empapada y manchada con lo que parecía ser sangre. Sus manos descansaban lánguidamente en el agua a su lado, y cuando los guardias de seguridad se acercaron, pudieron ver que sus nudillos estaban en carne viva y ensangrentados, contando una historia de violencia que contradecía el paraíso pacífico que los rodeaba. La escena del crimen contaba una historia brutal escrita en sangre y violencia. El cuerpo de Sarah llevaba las marcas inconfundibles de una paliza salvaje, su rostro estaba hinchado más allá del reconocimiento, laceraciones profundas marcaban sus brazos y torso, y sus manos mostraban heridas defensivas que hablaban de una lucha desesperada por la supervivencia. Cerca de su forma inmóvil yacían los restos dentados de una botella de champán, sus fragmentos de cristal brillando obscenamente en la luz del sol matutina. Esta botella, una vez destinada a celebrar su nuevo matrimonio, se había convertido en el arma que terminó con la vida de Sarah. Dentro del bungalow de lujo, la escena era igualmente devastadora. Los muebles yacían volcados, la mesa de café con tapa de vidrio destrozada, las sábanas de algodón egipcio rasgadas y manchadas, mientras salpicaduras de sangre pintaban patrones abstractos a través de las paredes color crema. Los patrones de sangre contaban la historia de los momentos finales de Sarah, una lucha que comenzó dentro del bungalow y terminó en la playa donde había tratado desesperadamente de escapar. Derek mismo presentaba un contraste perturbador con la violencia que lo rodeaba, su expresión en blanco, como si su mente se hubiera retirado a algún lugar inalcanzable. Una pareja francesa que se hospedaba en el bungalow 45 más tarde le diría a la policía que habían escuchado voces discutiendo y estruendos fuertes durante toda la noche, sonidos que parecían fuera de lugar en el paraíso pero que habían descartado como una pelea de enamorados. Para las 7:30 de la mañana, la policía de la Polinesia francesa había llegado en lancha rápida. El detective Jean-Paul Moreau, un veterano de 20 años de la fuerza local, tomó control inmediato de la escena. Su equipo trabajó metódicamente para preservar la evidencia mientras la gerencia del resort luchaba por comprender cómo su santuario pacífico se había convertido en una escena del crimen. Derek Morrison fue arrestado sin resistencia, su estado catatónico haciéndolo dócil mientras los oficiales lo esposaron. En cuestión de horas, la historia había explotado a través de los medios internacionales. Asesinato de luna de miel en el paraíso dominante
dominó los titulares desde CNN hasta la BBC. Las llamadas más desgarradoras vinieron más tarde esa mañana, cuando la gerencia del resort contactó a las familias. Emily Morrison, la hermana menor de Sarah, se desplomó cuando escuchó las noticias. Patricia Morrison, la madre de Sarah, más tarde diría que la llamada telefónica se sintió como ver mi mundo terminar en tiempo real. El paraíso se había perdido, y nada sería jamás lo mismo. El tablero de salidas en el aeropuerto internacional de Denver parpadeaba con retrasos mientras una tormenta de nieve tardía de primavera barrió a través de las montañas rocosas. Entre los pasajeros frustrados se sentaba Sarah Morrison, su uniforme de United Airlines impecable a pesar del caos. A los 27, Sarah encarnaba todo lo que los pasajeros amaban de las azafatas: sonrisa cálida, cuidado genuino por otros y entusiasmo contagioso por los viajes. Sarah había estado volando durante 5 años, pero sus sueños se extendían mucho más allá de la industria aérea. Mantenía un diario de viajes lleno de destinos que anhelaba explorar: Angkor Wat, las auroras boreales, las playas de la Polinesia francesa. Su apartamento en Denver estaba decorado con mapas y fotografía de viajes, recordatorios constantes de aventuras esperando más allá de rutas familiares. Azafata, ¿verdad? Siempre puedo decirlo. El hombre parado frente a ella era alto e imponente. El capitán Derek Morrison, de 30 años, se portaba con precisión militar. Su uniforme de capitán de Boeing 737 mostraba 8 años de experiencia de vuelo comercial, pero su postura revelaba algo más profundo. Un veterano de la Fuerza Aérea condecorado que había hecho la transición a la aviación civil. El acercamiento de Derek era calculado pero encantador. Estoy viajando como pasajero a Seattle, pero este retraso me da la oportunidad de conocer a la mujer más hermosa en la terminal. Cuando ella mencionó cortésmente estar fuera de servicio, la respuesta de Derek llevaba un tono profético: no estoy acostumbrado a que las mujeres me digan que no, especialmente cuando estoy ofreciendo cena en el mejor restaurante de Denver. Algo en su voz hizo que Sarah se detuviera. Las palabras fueron entregadas con una sonrisa, pero debajo del encanto yacía una expectativa que se sentía más como una demanda que como una petición. Para cuando llamaron a sus vuelos, Derek había asegurado el número de teléfono de Sarah y una promesa de cena. Abril llegó con la búsqueda implacable de Derek. Su primera cita superó toda fantasía romántica que Sarah había albergado. Derek llegó en un Mercedes rentado, la llevó al asador más exclusivo de Denver, luego la sorprendió con un vuelo en avión privado sobre las montañas rocosas en una Cessna rentada. Creo en hacer las cosas bien, explicó Derek. Te mereces ser tratada como la realeza. Sarah se sintió como si estuviera viviendo en una película, arrastrada por un hombre determinado a hacer sus sueños realidad. Mayo trajo escalación en gestos románticos, pero también posesividad sutil. Derek comenzó a aparecer en el aeropuerto durante sus turnos, alegando visita sorpresa. Comenzó a rastrear la ubicación de su teléfono, enmarcándolo como seguridad ya que ella viajaba frecuentemente. Necesito saber que está segura, razonaba. Junio marcó cuando Derek presionó a Sarah para mudarse juntos. Su apartamento era más grande y lujoso, con muebles caros que reflejaban el salario de piloto. ¿Por qué desperdiciar dinero en 2 rentas cuando podríamos construir nuestro futuro juntos? El proceso de mudanza reveló la necesidad de control de Derek. Reordenó sus pertenencias y sugirió donar ropa que consideraba inapropiada. Julio introdujo comportamientos más preocupantes. Derek comenzó a manejar sus finanzas, abriendo una cuenta conjunta y alentándola a dirigir sus cheques de pago ahí. Su influencia se extendió a su vida profesional, usando conexiones de aviación para influir en sus asignaciones de vuelo, manteniéndola más cerca de casa. Agosto trajo volatilidad emocional que resultaría mortal. Los cambios de humor de Derek, particularmente después de beber, se volvieron impredecibles. Agarraría las muñecas de Sarah durante discusiones o se posicionaría entre ella y la puerta. Solo es protector porque me ama, Sarah racionalizaba, descartando la inquietud creciente. La mejor amiga de Sarah, Jessica, fue la primera en expresar preocupaciones durante una rara noche de chicas. Me da escalofríos, Sarah, dijo Jessica directamente. La forma en que te mira no es amor, es posesión. Jessica había notado que la aparición sorpresa de Derek en el restaurante había cambiado inmediatamente el comportamiento de Sarah de relajado a tenso. La hermana Emily observó cambios durante las llamadas de video semanales. La mariposa social familiar vibrante y aventurera se estaba volviendo retraída y ansiosa. Pareces diferente,
dijo Emily cuidadosamente. Más cuidadosa con tus palabras. ¿Eres feliz? La respuesta de Sarah era ensayada y vacía. La madre Patricia experimentó la ofensiva encantadora de Derek durante las reuniones familiares, pero sus instintos maternales detectaron algo artificial. Es muy intenso, confió Patricia a su esposo. La forma en que responde preguntas por ella, termina sus oraciones, no se siente como una sociedad, se siente como control. Los mecanismos de defensa de Sarah se volvieron sofisticados mientras crecían las preocupaciones de sus seres queridos. Desarrolló explicaciones elaboradas, pintando la posesividad como devoción y el control como cuidado. El aislamiento gradual era sutil. Derek nunca prohibió explícitamente las relaciones, pero creó circunstancias que las hacían difíciles de mantener. La propuesta fue perfectamente orquestada para obscurecer la coerción subyacente. Derek voló a Sarah a un aeródromo privado mientras el atardecer pintaba el cielo de naranjas y púrpuras brillantes. Pero debajo del barniz romántico yacía un ultimátum: cásate conmigo, Sarah, o aquí es donde nuestra historia termina. No puedo seguir invirtiendo en una relación que no se está moviendo hacia para siempre. La presión fue inmediata e intensa, dejando a Sarah momentos para decidir mientras Derek observaba con ojos expectantes que no permitían espacio excepto la aceptación. Sí, susurró, porque decir cualquier otra cosa se sentía imposible. El periodo de compromiso reveló la necesidad de Derek de controlar cada aspecto de su futuro. La planificación de la boda se convirtió en su dominio, las preferencias de Sarah descartadas como impracticables. Derek seleccionó el lugar, la fecha y el presupuesto sin consultar sus deseos. La lista de invitados se convirtió en un conflicto particular. Derek excluyó sistemáticamente a los amigos hombres de Sarah y varios miembros de la familia. La primera violencia física ocurrió durante un desacuerdo sobre el lugar en diciembre. Cuando Sarah insistió en recorrer una ubicación de playa que Derek había rechazado, él la agarró de los hombros y la empujó contra la pared de su apartamento. Lo siento, bebé, dijo Derek inmediatamente. Solo me vuelves tan loco cuando no escuchas. Las entradas del diario privado de Sarah revelaron dudas crecientes. Ya no me reconozco, escribió en enero. Solía ser valiente, independiente, confiada. Ahora dudo de cada pensamiento, cada palabra, cada decisión. La advertencia final de Jessica llegó durante la despedida de soltera de Sarah en febrero. Esto no es normal, Sarah. La forma en que controla tu dinero, tu horario, tus amistades, no es amor, es abuso. Y va a empeorar después de que te cases. La respuesta de Sarah reveló que la manipulación de Derek había echado raíces. No entiendes nuestro amor, Jess. Derek no es como otros hombres. Una vez que estemos casados y él se sienta más seguro, las cosas van a mejorar. Jessica se dio cuenta de que había perdido a su mejor amiga ante un hombre peligroso, y nada de lo que dijera cambiaría la mente de Sarah. La boda era en 3 semanas, y Sarah estaba más allá de ser salvada solo con palabras. El vuelo de Air Moaña descendió hacia el destino más exclusivo de la Polinesia francesa, revelando la legendaria laguna de Bora Bora en gloria turquesa. Sarah presionó su cara contra la ventana del avión, olvidando momentáneamente su ansiedad mientras contemplaba lo que las revistas de viajes llamaban la isla más hermosa de la Tierra. Finalmente, murmuró Derek desde el asiento del pasillo, sus nudillos blancos mientras agarraba el reposabrazos. 11 horas de viaje para esto. Su tono llevaba irritación en lugar de emoción, y el estómago de Sarah se tensó con temor familiar. El Four Seasons Resort Bora Bora superó toda expectativa de lujo. Su bungalow sobre el agua se extendía hacia la laguna sobre pilotes de madera, con un panel de piso de vidrio para ver peces tropicales y ventanas del piso al techo que capturaban cada ángulo de las aguas cristalinas. El personal del resort los recibió con hospitalidad tradicional polinesia, drapeando leis fragantes de flores tiare alrededor de sus cuellos. El conserje, Teiva, les presentó champán cristal de cortesía y un horario de actividades románticas para parejas de luna de miel. La respuesta de Derek fue inmediata y posesiva. Preferimos privacidad. Cancela cualquier cosa que involucre a otras personas. Su brazo se tensó alrededor de la cintura de Sarah, los dedos clavándose en sus costillas con suficiente presión para dejar moretones. Mi esposa y yo tenemos nuestros propios planes. Sarah sugirió reservar un masaje y hacer snorkel juntos. La respuesta de Derek fue rápida y controladora. No necesitas que extraños te toquen, Sarah. Y no quiero que otros hombres te vean en bikini bajo el agua donde no puedo supervisar. Tiró los folletos de actividades directamente a la basura. La cena romántica en el restaurante sobre el agua del resort se convirtió en su primera muestra pública del comportamiento controlador de Derek. Cuando el mesero elogió el vestido de Sarah,
Los celos de Derek explotaron en rabia apenas contenida. Ella no necesita cumplidos de otros hombres, espetó, su voz llevando suficiente hostilidad para hacer que los comensales cercanos voltearan y miraran. Esa noche, la ira de Derek alcanzó un nuevo nivel. Estabas coqueteando, acusó, agarrando la muñeca de Sara y torciéndola hasta que ella gimió de dolor. No me mientas. La voz de Derek resonó a través del agua mientras azotó la puerta de su bungalow, marcando el comienzo de violencia doméstica escalante. La siguiente semana estableció una rutina de abuso psicológico y físico disfrazado como actividades de luna de miel. Derek transformó su suite de lujo en una prisión, monitoreando cada movimiento de Sara. Cada mañana comenzaba con Derek dictando las opciones de ropa de Sara, rechazando cualquier cosa que considerara muy reveladora. Ponte el de una pieza, ordenó cuando Sara alcanzó un bikini. No quiero que cada hombre en esta isla mire lo que me pertenece. Su lenguaje posesivo había evolucionado de romántico a amenazante. Otros huéspedes del resort comenzaron a notar las dinámicas inusuales de la pareja. Los recién casados franceses que se hospedaban en el bungalow adyacente observaron la postura agresiva de Derek cada vez que otros hombres aparecían en su cercanía. Pensamos que tal vez estaban teniendo problemas matrimoniales, la mujer francesa más tarde le diría a los investigadores. Pero parecía más que eso. La vigilaba como un guardia vigila a un prisionero. El personal de limpieza del resort hizo descubrimientos perturbadores durante el servicio diario. Marie Tewira encontró vidrio roto escondido en toallas, sugiriendo estallidos violentos que Derek forzó a Sara a limpiar y ocultar. Los moretones en los brazos de Sara se volvieron cada vez más visibles, aunque ella siempre tenía explicaciones. Torpeza, accidentes, equipo de snorkel áspero, durante una excursión de buceo para parejas. El instructor de buceo notó el miedo visible de Sara bajo el agua. Parecía aterrorizada, recordó más tarde el instructor, no del agua o los peces, sino de la reacción de su esposo a todo lo que hacía. Los intentos de escape de Sara se volvieron cada vez más desesperados. Trató de llamar a su hermana Emily durante las siestas vespertinas de Derek, pero él había confiscado su cargador de teléfono y monitoreaba su uso obsesivamente. Cuando se acercó al conserje para reservar un tratamiento de spa sin el conocimiento de Derek, él apareció inmediatamente. El descubrimiento de la investigación de Sara sobre contactos de emergencia de la embajada provocó la respuesta más violenta de Derek hasta ahora. ¿Planeando dejarme? La voz de Derek era mortalmente calmada mientras sostenía su teléfono mostrando el sitio web de la embajada. El asalto físico que siguió dejó a Sara con moretones en forma de dedos alrededor de su garganta y un labio partido que tuvo que explicar como un accidente de snorkel. El 10 de septiembre marcó el último intento desesperado de libertad de Sara. Mientras Derek dormía después de beber mucho, Sara se escabulló al amanecer y se dirigió al área de recepción del resort con dinero escondido, planeando reservar un vuelo inmediato a Los Ángeles. Necesito irme hoy, susurró urgentemente al empleado de noche, sus manos temblando. Pero Derek había despertado para encontrarla ausente, y su búsqueda lo llevó directamente al área de recepción en cuestión de minutos. Ahí estás, cariño, la voz de Derek llevaba falsa alegría mientras se acercaba, pero sus ojos ardían de furia. La confrontación violenta que siguió ocurrió parcialmente a la vista de las cámaras de seguridad del resort. Derek agarró el brazo de Sara con suficiente fuerza para levantarla del suelo, arrastrándola de vuelta hacia su bungalow mientras ella luchaba y suplicaba. De vuelta en su bungalow, Derek destruyó el pasaporte de Sara, desgarrándolo en pedazos mientras ella observaba impotente. No vas a ir a ninguna parte, gruñó. Eres mi esposa, y te quedarás conmigo hasta que la muerte nos separe. La llamada final de Sara a Emily llegó a las 2:47 de la tarde hora local, un mensaje de voz desesperado que más tarde serviría como evidencia crucial. Soy yo. Si algo me pasa, sabe que te amo. Derek, él no es quien pensamos que era. Tengo miedo. Tengo tanto miedo. El 11 de septiembre comenzó con Derek bebiendo mucho desde el almuerzo. Las acusaciones paranoicas de Derek habían alcanzado niveles delirantes, convencido de que Sara estaba teniendo aventuras con múltiples empleados del resort. ¿Crees que no te veo coqueteando con todos?, murmuró Derek durante su cena final, su voz lo suficientemente alta para molestar a las mesas vecinas. Las lesiones visibles de Sara de asaltos previos eran aparentes para el personal de la cena, moretones faciales que no podía ocultar completamente con maquillaje, un labio partido que hacía difícil comer, y heridas defensivas en sus antebrazos que contaban la historia de violencia repetida. El regreso a su bungalow a las 9:30 de la noche marcó la última vez que Sara Morrison sería vista viva. La pareja francesa en el bungalow vecino escuchó la
discusión escalarse durante toda la noche, la voz de Derek volviéndose más alta y amenazante mientras las respuestas de Sarah se volvían cada vez más desesperadas. Alrededor de las 11:15 de la noche, el grito de Sarah perforó la noche tropical, un sonido tan aterrador que atormentaría a los testigos durante años. Para el amanecer, el paraíso se había convertido en una escena del crimen, y los sueños de Sarah Morrison de ver el mundo habían terminado para siempre en las aguas turquesas de Bora Bora. A las 11:15 de la noche, los huéspedes en bungalows vecinos escucharon la voz de Derek explotar en una rabia que superó cualquier cosa que habían presenciado durante los 10 días previos. Puta mentirosa. El grito de Derek se llevó a través de las aguas calmadas de la laguna, sus palabras arrastradas pero llenas de furia venenosa. Dentro de su suite de lujo, Derek había alcanzado su punto de quiebre final, convencido en su mente envenenada por el alcohol de que cada interacción de Sarah con el personal del resort constituía una traición. La violencia física comenzó con el volcado de muebles que los huéspedes en todo el resort pudieron escuchar. La voz aterrorizada de Sarah se podía escuchar suplicando, «Por favor, Derek, para, no he hecho nada malo», pero sus palabras desesperadas solo alimentaron su rabia paranoica. La evidencia forense reveló que Sarah luchó por su vida con valor notable. Las heridas defensivas en sus manos y antebrazos contaron la historia de una mujer que se negó a rendirse, que arañó y luchó contra su atacante incluso mientras él la dominaba. El arma homicida fue la botella de champán cristal de cortesía que el resort había proporcionado para celebrar su luna de miel. El cristal pesado se había hecho pedazos durante el asalto, sus bordes dentados convirtiéndose en instrumentos de muerte. La evidencia de sangre y cabello confirmó que había sido usada repetidamente para golpear la cabeza y cara de Sarah. La persecución que selló el destino de Sarah comenzó cuando logró liberarse del asalto de Derek dentro del bungalow. A pesar de sus heridas, corrió hacia las puertas corredizas de vidrio, probablemente esperando alcanzar el agua donde podría encontrar seguridad. Derek alcanzó a Sarah en la pequeña playa privada detrás de su bungalow, derribándola a la arena a solo metros del borde de la laguna. El asalto final fue brutal y metódico, con Derek usando la botella de champán para entregar golpes repetidos al cráneo de Sarah. El médico forense más tarde contaría 7 fracturas distintas del cráneo. En las secuelas, Derek intentó montar la escena para que pareciera un accidente de ahogamiento, pero el costo psicológico provocó un colapso mental completo. Para cuando la seguridad del resort lo encontró horas después, Derek se había retirado a un estado catatónico, sentado inmóvil en el agua poco profunda mientras el cuerpo de su esposa yacía cerca en la arena. Marie Tewira comenzó su turno esperando encontrar las señales usuales de huéspedes de luna de miel. En su lugar, descubrió una escena que cambiaría para siempre su vida y destrozaría la reputación del resort. El cuerpo de Sarah Morrison yacía inmóvil en la playa privada, su forma una vez hermosa ahora rota contra la arena blanca prístina. El contraste era horrible. La laguna turquesa brillaba inocentemente mientras manchas de sangre oscura marcaban la arena alrededor de la figura sin vida de Sarah. A 30 pies de distancia, Derek Morrison se sentaba como una estatua en el agua poco profunda de la laguna, su camisa de lino blanco empapada con agua de mar y manchada de sangre. Sus manos descansaban lánguidamente a sus costados, los nudillos en carne viva y ensangrentados. Los gritos de Marie destrozaron la tranquilidad matutina. En cuestión de minutos, la seguridad del resort llegó, pidiendo respuesta policial inmediata. La seguridad acordonó todo el muelle mientras el personal comenzó a reubicar a otros huéspedes lejos de la escena del crimen. El detective Jean-Paul Moreau llegó al Four Seasons Resort a bordo de una lancha rápida policial con su equipo de escena del crimen. La primera prioridad del investigador veterano fue asegurar la evidencia antes de que el ambiente tropical pudiera comprometer la escena. El detective fotografió el cuerpo de Sarah desde múltiples ángulos, documentando sus heridas. Las heridas defensivas en sus manos y brazos contaron una historia clara de resistencia desesperada. El arresto de Derek presentó desafíos debido a su estado mental catatónico. El sospechoso se sentaba inmóvil en el agua de la laguna, sin respuesta y aparentemente inconsciente de su entorno. Los patrones de salpicaduras de sangre dentro del bungalow mostraron la progresión de violencia desde el área de estar hasta la terraza exterior. La botella de champán destrozada fue recuperada del fondo de la laguna,
luna, sus fragmentos portando evidencia clara de sangre y cabello. Las entrevistas a testigos comenzaron inmediatamente con el personal del resort y huéspedes que habían observado la relación problemática de la pareja. La evidencia digital incluyó el teléfono y laptop de Derek, mientras que los dispositivos de Sarah revelaron sus intentos desesperados de contactar a la familia e investigar opciones de escape. En cuestión de horas, medios de comunicación mundiales estaban reportando el asesinato de luna de miel en el paraíso. La Embajada de Estados Unidos se involucró para coordinar con las autoridades francesas. Mientras Derek Morrison fue transferido a una instalación médica segura para evaluación psiquiátrica, los investigadores sabían que habían presenciado uno de los casos más claros de violencia doméstica escalando a asesinato en la memoria reciente. El caso contra Derek Morrison reveló un patrón perturbador de violencia doméstica escalante que abarcó años antes del asesinato de Sarah. La fiscal principal Marie-Claire Rousseau sabía que establecer el historial de abuso de Derek sería crucial para asegurar una condena y prevenir que su equipo de defensa retratara el asesinato como un incidente aislado. El testimonio más dañino vino de la ex esposa de Derek, Jennifer Morrison, quien se había divorciado de él 3 años antes después de soportar abuso psicológico y físico. Comenzó exactamente de la misma manera, testificó Jennifer, su voz temblando. Los gestos románticos, la posesividad disfrazada como amor, el aislamiento de amigos y familia. Al final, tenía miedo de que me fuera a matar. La evidencia digital resultó convincente para establecer el control sistemático de Derek. El análisis forense reveló miles de mensajes de texto mostrando monitoreo obsesivo de las actividades de Sarah, incluyendo datos de rastreo GPS que probaban que había estado siguiendo sus movimientos antes de que vivieran juntos. Las comunicaciones ocultas de Sarah, descubiertas a través de una aplicación de mensajería secreta, revelaron su verdadero miedo y desesperación. Las grabaciones de audio que había hecho en secreto capturaron el abuso verbal de Derek y amenazas explícitas. La evaluación psiquiátrica diagnosticó a Derek con trastorno narcisista de la personalidad combinado con rasgos antisociales que lo hacían extremadamente peligroso para parejas íntimas. El señor Morrison exhibe características clásicas de un abusador que escala a violencia letal, concluyó el Dr. Philippe Martel. El asesinato de Sarah Morrison fue la culminación inevitable del control y abuso escalante. Emily Morrison se culpó a sí misma por no intervenir más enérgicamente a pesar de reconocer señales de advertencia. Sabía que algo estaba mal, le dijo Emily llorando a los investigadores. Debería haber hecho más para salvarla. El juicio comenzó en medio de una atención mediática internacional sin precedentes que transformó el Tribunal de Papit en el centro del enfoque global sobre la conciencia de violencia doméstica. La fiscal Marie-Claire Rousseau abrió con una presentación metódica pintando a Derek como un depredador calculador. Este no fue un crimen pasional, le dijo Rousseau al jurado. Este fue el asesinato planeado y deliberado de una mujer joven cuyo único crimen fue confiar en el hombre equivocado. La fiscalía demostró el patrón claro de abuso escalante que hizo predecible el asesinato de Sarah. El personal del resort testificó sobre el comportamiento controlador de Derek y las lesiones visibles de Sarah. El equipo de defensa de Derek intentó retratar el asesinato como demencia temporal causada por alcohol y PTSD militar, pero esta estrategia se desplomó bajo la evidencia de su patrón de abuso calculado. Derek no mostró remordimiento durante el juicio, sentado inmóvil durante el testimonio sobre el sufrimiento de Sarah y consistentemente culpando a Sarah por provocar su violencia. El momento más poderoso vino durante la declaración de impacto de víctima de Emily Morrison. Sarah murió tratando de escapar del hombre que prometió amarla y protegerla. Tenía 28 años con toda su vida por delante. Después de deliberar por solo 4 horas, el jurado regresó con un veredicto unánime de culpabilidad por cargos de asesinato en primer grado. El juez Antoine Bertrand sentenció a Derek Morrison a cadena perpetua sin libertad condicional. Te involucraste en control calculado que terminó en asesinato. Este fue un acto deliberado de control final por un hombre que veía a su esposa como propiedad. Derek continúa cumpliendo su sentencia en la instalación de máxima seguridad de la Polinesia Francesa, aún negándose a aceptar responsabilidad por la muerte de Sarah. La muerte trágica de Sarah Morrison creó un impacto duradero que se extendió mucho más allá del tribunal. Su caso se convirtió en un ejemplo fundamental en programas de entrenamiento de aplicación de la ley,
ayudando a los oficiales a reconocer señales de advertencia de abuso escalante. La industria del resort implementó cambios radicales, con las principales cadenas hoteleras instituyendo entrenamiento obligatorio del personal para reconocer abuso doméstico entre huéspedes. Emily Morrison estableció la Fundación Sarah Morrison para la Prevención de Violencia Doméstica, que ha ayudado a más de 200 mujeres a escapar de situaciones peligrosas de manera segura. La industria de la aviación mejoró el screening psicológico para pilotos, reconociendo que las posiciones de autoridad pueden atraer a individuos con tendencias abusivas. La historia de Sarah se convirtió en lectura obligatoria en programas de violencia doméstica a nivel nacional, ilustrando cómo el abuso escala y cómo las fachadas encantadoras pueden ocultar comportamientos peligrosos. Más importante aún, Sarah Morrison es recordada como una mujer joven vibrante cuyos sueños continúan inspirando cambio positivo. Su muerte sirve como un recordatorio poderoso de que la violencia doméstica afecta a personas de todos los trasfondos, y que todos tenemos la responsabilidad de reconocer señales de advertencia y proteger a aquellos en peligro. El legado de Sarah asegura que su muerte salve otras vidas, y su historia proporciona esperanza de que la conciencia y educación pueden prevenir tragedias futuras.